tal como la V siempre lo hace. Este es el momento de dar el paso en tu carrera. Si quieres liderar la transformación digital en la educación, esta maestría es para ti. Soy Manuel Reyes, coordinador de la Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación. Estudia en la UV, la universidad para ti, para mí, para todos. Si eres docente, profesional de la educación o perteneces al área educativa, esta maestría es para ti. Te presento la Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación, un programa diseñado especialmente para educadores como tú. Esta maestría es única, diseñada para docentes y gestores educativos sin necesidad de conocimientos avanzados en tecnología. Contarás con expertos nacionales e internacionales, con enfoques educativos innovadores y visión globalizada. Aprenderás en experiencias prácticas que podrás implementar de inmediato, con una duración de 12 meses, incluida la titulación en modalidad 100% en línea. Y lo mejor de todo, la oferta más competitiva del mercado, tal como la V siempre lo hace. Este es el momento de dar el paso en tu carrera. Si quieres liderar la transformación digital en la educación, esta maestría es para ti. Soy Manuel Reyes, coordinador de la Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación. Estudia en la UV, la universidad para ti, para mí, para todos. Si eres docente, profesional de la educación o perteneces al área educativa, esta maestría es para ti. Te presento la Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación, un programa diseñado especialmente para educadores como tú. Esta maestría es única, diseñada para docentes y gestores educativos sin necesidad de conocimientos avanzados en tecnología. Contarás con expertos nacionales e internacionales, con enfoques educativos innovadores y visión globalizada. Aprenderás en experiencias prácticas que podrás implementar de inmediato, con una duración de 12 meses, incluida la titulación en modalidad 100% en línea. Y lo mejor de todo, la oferta más competitiva del mercado, tal como la V siempre lo hace. Este es el momento de dar el paso en tu carrera. Si quieres liderar la transformación digital en la educación, esta maestría es para ti. Soy Manuel Reyes, coordinador de la Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación. Estudia en la UV, la universidad para ti, para mí, para todos. Si eres docente, profesional de la educación o perteneces al área educativa, esta maestría es para ti. Te presento la Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación, un programa diseñado especialmente para educadores como tú. Esta maestría es única, diseñada para docentes y gestores educativos sin necesidad de conocimientos avanzados en tecnología. Contarás con expertos nacionales e internacionales, con enfoques educativos innovadores y visión globalizada. Aprenderás en experiencias prácticas que podrás implementar de inmediato, con una duración de 12 meses, incluida la titulación en modalidad 100% en línea. Y lo mejor de todo, la oferta más competitiva del mercado, tal como la V siempre lo hace. Este es el momento de dar el paso en tu carrera. Si quieres liderar la transformación digital en la educación, esta maestría es para ti. Soy Manuel Reyes, coordinador de la Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación. Estudia en la UV, la universidad para ti, para mí, para todos. Si eres docente, profesional de la educación o perteneces al área educativa, esta maestría es para ti. Te presento la Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación, un programa diseñado especialmente para educadores como tú. Esta maestría es única, diseñada para docentes y gestores educativos sin necesidad de conocimientos avanzados en... Bien, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar en este espacio de conocimiento, de poder tener el agrado y el gusto de trabajar unos cuantos temas relacionados con la inteligencia artificial aplicada en la educación. Un tema bastante disruptivo y que hoy por hoy está tomando presencia con mucha fuerza cada vez que aparece un nuevo aporte. Quiero presentarme antes que nada, luego de haberlos saludado y decirles que
realmente nuevamente les agradezco por acompañarnos y por compartir este momento en este webinar llamado Crea Soluciones Inteligentes con IA, desarrollado por la Universidad Bolivariana del Ecuador a través del programa de Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación. Un programa bastante disruptivo, una oferta que ponemos a vuestra disposición para que puedan ustedes siempre tener en cuenta que la preparación de un profesional es normalmente la puerta que lo acerca cada vez al cumplimiento de sus metas. Agradezco mucho aquí a la producción, al equipo de marketing, a Segundito, por toda la gestión y el trabajo. Y luego también quiero darle la bienvenida y presentar a un par de invitados. Uno, un amigo de toda la vida, y otro, una persona fenomenal con la que he conversado muy poco, pero que la verdad con lo que he podido intercambiar me he llevado la mejor impresión de un ser humano y de un profesional a carta cabal. Voy a empezar con mi gran amigo, el magíster Ney Palma, un crack en la educación y en la tecnología. Ney, buenas noches, bienvenido. Buenas ¿Por ahí? noches. Ney, ¿no Gracias se te por la escucha? invitación al webinar. Oh, ya, ok, perfecto, muy bien. Un segundo, ahora creo que voy a tener que hacer algo para poder yo tener el retorno acá a producción, ¿verdad? Sí. Bien, dame un segundo, Ney. Mientras tanto, también quiero presentar, antes de darle paso, pero lo quiero presentar igual, a un compañero bastante profesional, una persona que lo veo que intercambia y que tiene aportes espectaculares en la inteligencia artificial aplicada para la educación, eh, un, un docente que se dedica en la labor investigativa y al desarrollo de este nuevo auge. Creo que las 24 horas, y si hubiera una hora más, también las 25 horas. El profesor Domingo Borba, que también nos acompaña hoy, ha hecho un gran esfuerzo. Domingo, buenas noches o buenas tardes, creo que es por donde estás todavía. Bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos y saludarlas. Para mí es un placer. Soy uruguayo, pero en este momento me encuentro en México, Cancún, participando en otros eventos. Pero es un enorme placer estar compartiendo con ustedes y abrir esta mesa de diálogo. Y sí, justamente, ¿no? ¿Verdad? Te encuentras en un evento de educativo, ¿verdad? Realmente. Correcto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por estar aquí en este espacio de este webinar que ha sido diseñado con la intención de que todos ustedes puedan generar un poco de, de comunidad, ¿no, verdad? Para poder compartir con todo lo que se ha aprendido. Por una parte, tengo un perfil de los invitados, un perfil bastante pedagógico, muy educador, muy eh, instruccional. Y por otro lado, tengo un perfil de un profesional extremadamente técnico, pero que también está involucrado en el área de la educación y que evidentemente es aquel perfil al que también tenemos que tratar de potenciar con la inteligencia artificial, porque todos los conocimientos técnicos deben atravesar por un proceso pedagógico para poder tener llegada al público objetivo, ¿no, verdad? A los estudiantes, a los maestrantes, a los bachilleres en general. De alguna u otra forma, si dejamos de lado los tecnicismos, por muy técnico que sea el contenido, debemos llegar a un punto pedagógico para poderlo impartir de manera apropiada. ¿Es correcto, Ney? Ney, ¿no se te escucha? Podrías mutear. No sé si me escuchas. Sí, la verdad es que igual a nivel de la educación, ¿verdad? Por más técnico que tenga uno, ¿verdad? Estas son herramientas que ayudan a potenciar todo lo que tú aprendes a nivel técnico, ¿no? Una transición de un profesional X
por ejemplo, un abogado o un médico o un ingeniero en distintas ramas hacia la parte pedagógica. ¿Cómo tú has podido evidenciar esta transición de un profesional en un área que de una u otra forma también está involucrado en la educación? En todas las áreas, ¿no? Estamos inmersos no solo los técnicos como tal, sino que hay muchas personas que deben de trabajar con tecnología en su día a día, ¿verdad? Y que tienen que transicionar hacia estas áreas como tal, ¿no? Correcto. Y es verdad también que la IA en este caso ayuda mucho a estas personas que no tienen un vasto conocimiento técnico como lo podemos tener los técnicos como tal, ¿no? Las personas que hemos aprendido o hemos estudiado para eso, ¿no? Entonces la IA les da un soporte para poder entender las tecnologías que se van a usar para ciertos proyectos, ¿verdad? Y les ha ayudado a transicionar de una manera mucho más suave que en años anteriores, ¿verdad? Hace muchos años, en los cuales no teníamos tanto apoyo. La IA se ha convertido realmente en un soporte más que en un reemplazo, digamos, de las personas como tal, como quizás lo puedan pensar ciertas personas, ¿no? Correcto. Gracias, Ney. Domingo, ¿algún feedback o alguna opinión que tú tengas de esta transición de profesionales que de distintas ramas que no son pedagógicos, no son educadores de profesión, pero que están inmersos en la educación y la forma en la que las IAs potencian esta transición, ¿no? ¿Verdad? Varias cosas. La primera es, creo que esta transición se ha venido dando de manera bastante natural y creo que potencia de manera enorme lo que son los procesos de transposición didáctica. Como bien mencionaban al comienzo, una cosa es el saber técnico y específico y otra cosa es cómo uno logra llevar ese conocimiento al aula. Creo que allí la inteligencia artificial ha brindado este rol que menciona la UNESCO de copiloto para que estos técnicos puedan hacer un labor pedagógico que sea mucho más profundo, que sea significativo, que sea también reflexivo, para que esos aprendizajes se den en las mejores condiciones y que también se desarrollen competencias esenciales para la vida. Y ahí tenemos como un escenario también que conversar, ¿no? Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer diferente de ahora en más con inteligencia artificial, y ese diferente tiene que tener un signo de más, un signo de hacerlo mejor. ¿Para qué? Para poder reducir muchas brechas que hay. La inteligencia artificial ayuda a reducir brechas. Estamos hablando en cuanto al acceso, pero también estamos hablando en cuanto a metodología de cómo diseñamos una clase o cómo diseñamos los recursos para mejorar la atención en cada uno de nuestros niños y niñas, estudiantes más adultos, etcétera, en todos los niveles educativos, ¿no? Correcto. O sea, al decir copiloto, realmente describiste todo en una sola palabra. Realmente es como un asistente, ¿no? ¿Verdad? Es aquel elemento que te cubre en un 100% la espalda y que cualquier situación que tú necesites te la resuelve, te la agiliza. Ahora, ¿qué piensas tú respecto a ese mito ya deshecho, ¿no? ¿Verdad? Ya descartado totalmente, Domingo, de que la IA reemplazaría a la docencia, reemplazaría a un profesional X. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esa paradoja? Los docentes ese miedo. Cuando apareció la Encarta, allá hubo un miedo de qué era lo que sucedía con el rol del docente, cuando aparece Internet, cuando aparece Google, cuando aparece Wikipedia, y ahora con la inteligencia artificial como tecnología educativa, vuelve a nacer ese miedo. Creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta que es fundamental. Lo que nosotros construimos con nuestros estudiantes es único e inigualable por muchas razones.
Ahora bien, ¿nos va a reemplazar? Y no. Pero, cuidado con esto. Porque si somos del docente que va y solo construye una relación expositiva con los estudiantes, ni siquiera precisamos inteligencia artificial. Un video de YouTube o de otro espacio ya lo podía reemplazar. En cambio, si nosotros vamos y construimos un vínculo que genere las condiciones necesarias para el aprendizaje, que sabemos que tiene que ver inclusive con aspectos emocionales, eso no lo va a reemplazar ningún chatbot ni ninguna versión de inteligencia artificial que pueda colaborar. Pero nuevamente, cómo nosotros trabajamos con la inteligencia artificial es una construcción que nosotros tenemos que hacer desde el profundo, hacer ético de la docencia. Hoy hablábamos de ser un copiloto. Es alguien que nos apoya, que nos cuida la espalda, como decías, Manuel, pero que nosotros tomamos la decisión final en función de los estudiantes que tenemos. En esa intersección de humanidad e inteligencia artificial, encontramos un ecosistema hermoso para dar clases, siempre y cuando estemos parados desde ese lugar humano. Si no, ya un video de YouTube ya nos podía cambiar. Si yo no voy a llegar a mi aula a preguntar por mis estudiantes, ese rol humano se pierde. Correcto. Si no hago ese aspecto de cercanía o de conexión. Ney, ¿qué tú piensas? Bueno, justamente copiloto, ¿no es verdad? Copilot, algo muy parecido a la inteligencia de Microsoft. Ney, ¿cómo fue tu transición de docente o de técnico a docente brevemente para avanzar con la presentación? Bueno, hay que tener en cuenta que igual cuando yo transicioné de técnico a docente, ¿verdad? Me tocó dar clases en la universidad y tuve que aprender ciertas cosas que los técnicos no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Como por ejemplo, no es lo mismo que uno sepa las cosas, ¿verdad? Hay una diferencia entre saber las cosas y otras transmitirlas. No todo el mundo puede transmitir correctamente las cosas, ¿no? No todo el mundo tiene los métodos pedagógicos adecuados para transmitir, ¿no? O por lo menos no todo el mundo está interesado en aprender los métodos tecnológicos para, o sea, los métodos pedagógicos para poder transmitir esa información, ¿no? Y algo que mencionaba Domingo también, ¿no? Como copiloto, realmente la IA, así como la mayoría de tecnologías que han ido apareciendo, ¿verdad? Todavía no está, yo creo, en un nivel para poder reemplazar a un ser humano, ¿no? Hay muchas cosas que conforman un ser humano como tal, como emociones, reacciones y otras cosas, experiencia como tal, ¿ya? Aunque la IA va aprendiendo, no es lo mismo que un ser humano. Además de que hay que tener en cuenta que ahora también en Ecuador se está haciendo mucho énfasis en lo de la DUA, ¿no? El diseño universal de aprendizaje. Entonces, estas normas de diseño universal de aprendizaje que permiten que uno no solo, como dijo Domingo, sea un expositor, ¿ya? Que tenga que dar una clase magistral, sino que también utilice otros métodos, porque no todo el mundo recibe la información de la misma manera. Hay quienes entendemos quizás leyendo un libro, hay otras personas que entienden viendo un video, ¿verdad? Entonces yo creo que la IA, en ese caso, como mencionó Domingo, es un copiloto realmente para buscar las mejores maneras de llegar a los alumnos. No hay que tenerle tanto temor a que nos va a reemplazar, ¿no? Correcto, correcto. Y ahí podríamos mencionar justamente que todo lo que hemos hablado es la forma en la que ha impactado la IA, que no solamente se ha introducido en la educación, porque no podemos ser mezquinos y decir, ¿sabes qué? Ha entrado a educar a través de, obviamente, del Internet, o ha entrado en la pedagogía, o ha entrado en distintos aspectos a través de la gamificación, o la realidad aumentada, o la realidad virtual, no, sino que también ha entrado en la medicina, ha entrado en la economía, en los negocios, en las finanzas, en distintos, ha hecho una transición, o ha hecho una transversalidad de distintas ramas. Entonces, todos estamos trabajando en función también de una corriente genérica. Ahora, no genérica, general, perdón. Entonces, ahora, ¿cuál podría, dentro de estos, los beneficios principales de la inteligencia artificial en la educación son tales que, bueno, nos podríamos quedar hablando un montón, ¿no es verdad? Sin embargo, uno de los más importantes es la eficiencia en las tareas, la eficiencia en la ejecución de algunos procesos que de una u otra forma al docente, de manera muy operativa, le quitaban la posibilidad de tener justamente ese vínculo mayormente humano con el estudiante por una carga excesiva en la gestión o en la operación, justamente, ¿no? Tareas muy repetitivas, tareas muy cargadas. Domingo,
Respecto a eso, ¿qué pensamiento, criterio tú tienes en función de que un educador de educación inicial, media, básica o avanzada, sí que tiene una carga operativa, sí que tiene una carga laboral importante dentro y también fuera del aula, y que la IA realmente potencia esa situación? Yo creo que es maravilloso siempre y cuando no perdamos parámetros éticos. Tenemos que alejarnos, tener cuidado de qué es lo que nos devuelve la inteligencia artificial. Somos nosotros quienes estamos frente a los estudiantes, podremos cargarle grande base de datos para que pueda tomar o brindarnos información, darnos ideas, sacarnos del síndrome de la hoja en blanco, que a veces uno puede pasar horas tratando de pensar una actividad y la inteligencia artificial nos puede dar una actividad en cuestión de segundos, pero lo que no podemos caer es en tomar esa respuesta y llevarla directo al aula. Sí aprovechemos para hacerlo eficiente en cuanto a lo administrativo, sí aprovechemos a mejorar nuestro rendimiento en muchas cuestiones, en hacer una evaluación más objetiva, pero siempre con criterio de por medio, criterio profesional y ética. Y ahí un comentario más que tiene que ver con lo siguiente. No tengamos miedo de decirle a los estudiantes que utilizamos inteligencia artificial, porque si nosotros no decimos que la usamos, los estudiantes tampoco lo dicen y podemos terminar poniéndole actividades hechas con inteligencia artificial, ellos contestando con inteligencia artificial y entramos como en un esquema donde el humano está de sobra y no hay aprendizaje, que no es lo que queremos. Nosotros queremos potenciar para llegar a todos. Exacto, se empiezan a canibalizar en realidad las herramientas, porque entonces es una IA versus otra IA y se genera una conversación de algoritmos, y el objetivo, que es la educación o el aprendizaje, un objetivo específico, un contenido mínimo, un resultado de aprendizaje, finalmente no se lo va a poder alcanzar. Es correcto, eso es muy cierto en realidad. Luego, por ejemplo, podemos mencionar también la eficiencia administrativa que la IA nos provee, ¿no? ¿Verdad? Es decir, como tú dices, en una instrucción o en un prompt elaborado en una herramienta, yo podría generar un instrumento, y no solamente el instrumento, sino también poder generar el proceso de toda la clase, desde la exposición, el debate, el foro, la lluvia de ideas, la compartición o la votación o la socialización y una conclusión. Yo podría tener todo un diseño instruccional a través de una herramienta, pero que es correcto, la herramienta va a tener que ser vista desde un punto de vista, como tú bien dijiste, Domingo, ético, porque si no, entonces estaríamos haciendo solamente un copiar, pegar y transmitir nada más. Como tú decías, un video bastaría, ¿no? ¿Verdad? Y hay que ser justamente objetivos en el contenido. Si es que podemos hablar de herramientas de IA, sí tenemos que romper el cascarón, porque creo que muchos, espero equivocarme, creo que muchos hablamos específica y puntualmente de ChatGPT, ¿no? ¿Verdad? Una herramienta generativa que es la que está mayormente posicionada, pero que no es ni la más enfocada en educación, quizás específica, con objetivo específico, porque es multiobjetivo, multipropósito, sino que podemos hablar de algunas. Y tenemos unos productos interesantes que vienen apareciendo, no solamente que vienen dando lugar, sino que también vienen madurando a través del tiempo, corrigiendo errores, improvisando mayor seguridad, mayor fiabilidad, aprendiendo más, porque recordemos que las IAs finalmente son algoritmos que salen de una base de datos, una base de conocimientos y de experiencias, y entonces van madurando y van mejorando, devolviéndonos algo mucho más majestuoso, ¿no? Algo mucho más importante. Ney, ¿qué herramienta de inteligencia artificial en tu área de educación has podido trabajar y puedas compartir con nosotros? Bueno, en mi caso como tal, en mi área de educación, porque también de hecho en mi profesión como tal, yo entreno desarrolladores, ¿verdad? Una Ok, de las claro. herramientas que más he estado usando es Copilot, ¿no? Para poder
ayudar al proceso de aprendizaje, pero con el énfasis en que no solo sea copiar y pegar, porque sí ha sucedido mucho de que utilizan Copilot, ¿verdad? Te responden con Copilot o con cualquier herramienta, ChatGPT, pero la idea del aprendizaje creo que es la comprensión de lo que uno tiene, ¿no? Si uno va a generar una respuesta o algo y se la va a entregar al profesor sin ni siquiera comprender lo que ha hecho, ¿verdad? Entonces estamos mal en ese sentido de la parte del aprendizaje como tal, ¿no? Correcto, correcto, exactamente. Domingo, bueno, tú tienes una experiencia muy amplia en el tema de herramientas de IA y en el tema de educación. Y hasta inclusive nos nombraste en carta. O sea, eso fue, nos trajo varios recuerdos y nos llevó 20, 25 años atrás, o 30 por lo menos. Entonces, ¿qué herramientas tú últimamente has experimentado que han revolucionado bastante el tema de la educación? Herramientas de IA, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sin duda tenemos que nombrar ChatGPT por cuestiones de que ha democratizado, salió muy rápido, fue gratuito y alcanzó muchos seguidores de manera muy rápida. Pero también quiero traer hoy a la mesa algunas herramientas que no nacieron con inteligencia artificial, pero que sí la adoptaron. ¿Por qué? Porque ahora parece que todo tiene que terminar punto ahí y ahí es una buena herramienta. Y en realidad hay herramientas que tienen mucha trayectoria en el mundo educativo y que han incorporado inteligencia artificial. Ejemplo, Padlet. Quienes conocieron Padlet al principio era un muro interactivo donde podíamos ir pegando información y los estudiantes agregaban, pero Correcto. ahora Padlet permite hacer desde rúbricas hasta una planificación completa en un muro donde podemos visualizar, donde podemos ver distintos recursos. Todo con inteligencia artificial. Otra herramienta que también lo incorporó, Quizzes. Quizzes al principio uno tenía que cargar las preguntas o quizás si tenía algún conocimiento superior podría cargar su documento de Excel con las preguntas y las respuestas y desde ahí generar un cuestionario interactivo. Pero ahora más aún, puedo subirle el link a un video y a partir de ese video me genera las preguntas de manera automática con inteligencia artificial. Puedo subirle un documento que yo como docente habré sabido seleccionar con contenidos correctos y si no puedo darle un prompt, una instrucción de qué es lo que quiero, con qué temática y me genera una lista de preguntas que sin duda no la vamos a aplicar de manera directa, las vamos a revisar, pero es mucho más rápido que arrancar desde cero. Nos Evidentemente. da un insumo súper valioso como docentes para hacer una clase más interactiva, para lograr la motivación de estudiantes que en la actualidad, ¿cuánto piensan que tenemos de atención? Los adultos, 15 minutos máximo. Los adolescentes y los niños van bajando la atención por cuestiones vinculadas a lo que es la multipantalla y otras realidades actuales. Por lo tanto, tenemos que lograr incorporar inteligencia artificial con herramientas que se ha comprobado. Hay un montón de investigaciones que validan el uso de Padlet, que validan el uso de Quizzes, y ahora con inteligencia artificial volvemos de nuevo a tener un escenario mucho más potenciado. Y eso justamente es, ¿no? ¿Verdad? El objetivo de este webinar y que los profesores que están en línea asistiendo a este webinar puedan tener la posibilidad de conocer cómo crear una solución educativa con IA en instantes y en minutos. Porque muchas veces no se tiene la divulgación completa de las herramientas que podemos tener a nuestro favor. Vamos justamente al proceso de la demostración y voy a arrancar contigo, Domingo. Vamos a hacer una demostración práctica. Por favor, te voy a dar en este momento paso para que puedas proceder a compartir pantalla y nos muestres alguna de las herramientas que has estado conversando, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, la de los videos está excelente. Avanza, Domingo. Una acotación que creo que es fundamental en esto que mencionás, que es el concepto de infoxicación. Todos los días salen tantas herramientas de inteligencia artificial, tantas variaciones,
que la gente ya no sabe cuál es la que funciona, cuál es gratuita, cuál hay que usar. Acá no vamos a dar recetas, pero sí vamos a tratar de dar algunas soluciones a, a poder potenciar nuestra aula. Entonces, como vemos acá en pantalla, estoy compartiendo el sitio web de Padlet. Como verán, es un entorno bastante amistoso, hay que hacerse una cuenta, podemos utilizarlo de manera gratuita. Y si ustedes observan, voy a bajar un poquito, acá tenemos algunas cuestiones que se las voy a ir marcando con un señalador rojo. Por ejemplo, plan de lesión. En plan de lesión podemos generar un plan completo, podemos sacar ideas para crear actividades, podemos generar paneles de debate, podemos tener idea de actividades de clase, cuestiones más concretas, las rúbricas que les mencionaba hoy, mapa de hechos históricos, y puedo seguir mencionando. De hecho, si observan, en la pantalla tenemos dos etiquetas de nuevo. Eso significa que Padlet no solamente se actualiza, sino que constantemente está buscando brindar nuevos recursos. Pero, ¿qué les parece si probamos uno? Tomémonos unos minutitos para probar uno y para que vean cómo funciona esto y que se den cuenta que no es magia, sino que es inteligencia artificial potenciando nuestros procesos como docentes. Vayamos a plan de lesión. Como vemos, me aparece allí, acá hay un tema de traducción al español, acá es la asignatura, así que voy a poner historia de Guayaquil, por ejemplo, para hacerlo bastante contextualizado. Voy a elegir en qué nivel están, voy a poner educación superior, voy a poner el objetivo, entonces voy a poner comprender la historia de la historia de la génesis del origen. Vamos a poner mejor, así se entiende, del origen de Guayaquil. Perfecto. Si queremos podemos agregar algo más, podemos agregar algunos detalles, pero como estamos en una prueba rápida, vamos a ver qué es lo que nos arroja con estos poquitos datos que les di. Le vamos a dar crear, vamos a ver de que Padlet se está tomando unos minutitos para pensar. Acá van a requerir de tener buena conexión a Internet, eso es importante. Estas herramientas se llaman de la web 2.0 porque no hay que instalar nada, funcionan directamente desde el navegador. Fíjense qué interesante, ahí sigue trabajando. Y si ustedes observan y prestan atención, no invertimos un minuto, invertimos mucho menos. De hecho, podría haber hecho un prompt mucho más complejo, pero con lo que nos dio, fíjense, objetivos de aprendizaje, me da una meta, me da objetivos de poder trabajar, que es identificar los principales eventos históricos y personajes relacionados con la fundación de Guayaquil, parece bastante correcto. Después me dice algunas actividades de enseñanza que tiene imágenes, me agregó un video. Fíjense qué interesante, ¿no? Acá lo vamos a poner para reproducir mientras voy conversando. En unos segundos tenemos un video, un recurso interactivo. Sigo bajando, tengo una imagen, sigo bajando, me aparece un sitio web, Wikipedia, que debería revisar que esté bien. Correcto, bajo un poquito más, otros sitios. Entonces, tengo los objetivos de la clase, tengo las actividades para trabajar y aparece la evaluación. Me aparece una evaluación formativa, como sugerencia, un cuestionario interactivo. El cuestionario interactivo sería una evaluación sumativa. Y si me voy un poquito más a la derecha, me aparece un cierre, una especie de resumen y reflexión, una especie de boleto de salida o ticket de salida, como le quieran llamar, y además me agrega una tarea domiciliaria. ¿Esto está excelente? No. Es un buen insumo para comenzar a pensar la clase que quiero con la temática que trabajé. Y esto de manera gratuita. Solo tuve que agregarme un usuario de Google, de Gmail, o crearme directamente uno desde cero. Correcto. Creo que es una herramienta muy versátil, creo que sigue creciendo y que les puede resultar de utilidad. Pero ¿saben algo? Tengo una más para mostrarles. ¿Qué les parece? Vayamos a ver, además de Padlet, veamos Quizzes, que también se los mencioné, y fíjense qué interesante. Hasta el momento parece la interfaz clásica, dice actividades de tendencia, esta es lo que los docentes más están utilizando, pero ahora cuando le voy a dar crear en el plan básico, en el plan gratuito, voy a poner crear una evaluación, y al momento de crear una evaluación, fíjense qué interesante. Me aparece importar las hojas de trabajo o preguntas, me aparece crear el cuestionario desde cero, que esto sería la versión tradicional,
pero me aparece generar con inteligencia artificial. Entonces, yo voy a elegir esa y fíjense qué interesante y fíjense cómo voy a combinar herramientas. Yo acá podría subirle un documento de los libros de textos que podría ser útil, podría cargarle un prompt donde le diera el tema, podría agregarle un sitio web o podría agregarle directamente un video de YouTube. Entonces, miren qué interesante. Como estaba utilizando Padlet, vuelvo al Padlet que tenía y había visto que tenía un video. Entonces, imaginando que ese video es correcto, lo voy a venir, lo voy a observar, que acá lo estoy viendo, voy a copiar el link, que es el link de YouTube, y me lo voy a llevar a Quizzes. Vengo a Quizzes, lo voy a pegar y le voy a dar generar examen. En ese momento esperamos un poco, a ver ahí que me lo está generando, darle generar, ahí creo que la conexión no me está colaborando, pero le Excelente, damos excelente generar la y versatilidad de la herramienta, ¿no? ¿Verdad? Darte la posibilidad de salirte del prompt, que es algo que está como que muy tipificado en una IA, ¿no? ¿Verdad? Pero también ya romper un poco el paradigma de que necesariamente haya que hacer un prompting para también poder llevar un texto, un documento académico o un sitio web del tema, es mucho más versátil, o sea, te da una opción mucho más moderna. exactamente, exactamente, sin duda. Fíjense que historia de Guayaquil, le voy a dar generar las preguntas, ahí esperamos unos segunditos, ahí va. Y ahí ya me aparecieron 10 preguntas que sin duda tenemos que revisar uno a uno. Acá dice en qué año se fundó Guayaquil, nos da 4 opciones, nos marca una correcta, quién fue el fundador, qué importancia tuvo Guayaquil en la independencia de Ecuador. Bueno, y ahí nos va generando más preguntas que fíjense que en cuestiones de segundo, solo dependiendo de la velocidad de internet, ya puedo tener mi plan de clase, mi cuestionario totalmente atractivo para los estudiantes, para poderlos motivar. Y fíjense que, ¿qué invertimos? Ni siquiera 5 minutos, imaginemos que invertimos algún tiempo más para revisar que esto esté todo correcto y que sea adecuado para el nivel educativo y para los estudiantes que tengo, y tengo mi clase pronta. Fíjense que si hablábamos de administrar tiempo, si hablábamos de potenciar la tarea docente, lo estoy haciendo. Además, quizás alguno de ustedes nunca había escuchado hablar de Padlet o de Quizzes, ya lo conoce y ya tiene un insumo para su clase de mañana. Correcto. Ahora, ¿qué tan cercano está esto de ya una divulgación o ya de una compartición en clases, por ejemplo? O sea, es simplemente sentarse y revisar que la información sea correcta, que Guayaquil efectivamente se haya fundado en 1537, que efectivamente el fundador sea Francisco de Orellana. Es simplemente chequear y es más que suficiente. Fíjense de que uno podría, un día antes de preparar la clase, revisarlo, tenerlo pronto y al otro día solo aplicarlo. O podríamos problematizar lo que nos da la inteligencia artificial con estudiantes. Imagínense esto, y estoy pensando en la taxonomía de Bloom, en lo que son procesos cognitivos de alta demanda. ¿Qué tal si le enseñamos quizzes a los estudiantes? Los separamos en grupos, les enseñamos quizzes y que los estudiantes tengan que generar cuestionarios sobre esta temática y que tengan que revisar que la inteligencia artificial lo haya hecho bien. Correcto. ¿Se dan cuenta, no? Un Correcto. proceso de creación y de revisión, o sea, pensamiento crítico de por medio fundamental para los estudiantes de hoy y del mañana. Correcto. Una actividad concreta. ¿Sí? Venga, tenemos una pregunta. ¿Qué pasaría si los estudiantes tienen una necesidad educativa? Nos dice el profesor Carlos Luis Unamuno. Excelente, me encanta. Muchas gracias por traer la pregunta. Aprovecho a retomar el comentario que traía Ney sobre el diseño universal de aprendizaje. Creo que acá tenemos la oportunidad maravillosa de poder venir al botón de editar, por ejemplo, y en el botón de editar podría agregarle un audio. Entonces, si tengo una persona con baja visión, podría escucharlo. Si tengo una persona que quizás presenta alguna discapacidad intelectual, le puedo agregar un video
Entonces, en ese video, en esa pregunta, puedo ayudar al entendimiento. Y si tengo una persona que quizás necesite interpretar mediante pictogramas, que es una forma que, por ejemplo, las personas que están dentro del trastorno del espectro autista pueden utilizar, le agrego acá la imagen con los distintos pictogramas para que el estudiante realmente pueda participar de la actividad, pueda atenderlo a todos y a todas. Tenemos también esa versatilidad en la herramienta. No es solo lo que me da, sino que lo puedo adaptar para trabajar con cualquier estudiante. Sí, excelente, Domingo. Una pregunta, porque la herramienta está prendidísima. Y la profe Eli Chimbo nos dice, buenas noches, por favor, si nos ayudan para inicial y preparatoria. Entiendo que el contenido que podría generarse, ¿verdad? Bueno, ahí varias cosas, ¿no? Si estamos hablando de inicial, implica que quizás la lectoescritura todavía no está adquirida, por lo cual utilizar estas herramientas de audio y video serían fundamental. Y les agrego lo siguiente, si ustedes observan, acá en la opción de las respuestas, también pueden añadir una imagen. Entonces, estudiantes que quizás no logren leer este número, porque son muy pequeños, lo podemos asociar con otra cuestión. Lo otro es, en nuestro plan de clase, cuando nosotros comenzamos a crearlo, que también lo podríamos editar, nosotros vamos a seleccionar para qué estudiantes vamos a trabajar. Ahí sería elegir simplemente inicial, sería elegir preparatoria, el año en particular, no sé, octavo de educación general básica o el que fuese, y ahí ya tendríamos un plan adaptado a ese nivel de estudiantes. Correcto. Bueno, ahí la verdad es que es una herramienta bastante potente, ¿no? ¿Verdad? En realidad es multipropósito, multinivel y... A ver, ahora tenemos otra pregunta de la profe Melisa Pinargote. Dice, buenas noches, ¿pueden las herramientas con IA facilitar y planificar con las nuevas inserciones curriculares? Sí, claro, claro, sin duda. Fíjense que hoy fui bastante rápido, pero cuando nosotros creamos, voy a mostrarlo nuevamente, cuando nosotros creamos, acá por ejemplo voy a mantener el que tenía, pero me voy a ir a un octavo, por ejemplo, al momento de completar el de detalles adicionales opcionales, acá yo podría pedir que los recursos estén con pictogramas, con descripción de audio, y puedo seguir agregando descripciones que ayuden a que la inteligencia artificial genere un producto mucho más inclusivo. Ahí lo único que vamos a necesitar es nosotros tener claro cuáles son las necesidades educativas que tienen nuestros estudiantes, cuáles son esas características, cuáles son esas barreras para el aprendizaje y la participación que presentan. Teniendo eso claro, nosotros en este ítem fundamental de detalles adicionales podemos agregar todo lo que nosotros queramos. Y eso tiene que ver con algo que quizás Ney mencione más adelante, perdón Ney, que tiene que ver con las conversaciones que nosotros generemos con la inteligencia artificial. No siempre tiene que ser la primera, la mejor respuesta. Tenemos que ir puliendo lo que son los prompts, tenemos que irlo elaborando. Eso tiene que ver con la ingeniería de prompt, que también es un área fundamental que tenemos que empezar a abordar, a aprender y a construir con los docentes. Correcto, correcto, excelente. Muy buena herramienta. No sé si hay más preguntas luego de la profe Melisa, alguna otra inquietud, sino para avanzar. Ahora tengo otra pregunta de la profe Yolanda. Dice, buenas noches, ¿podrían las herramientas con IA planificar por competencias y además utilizar los principios y pautas del DUA? Justamente lo que estábamos conversando, ¿no es verdad? La planificación por competencias y el DUA. Eso pregunta la profe Yolanda. Sí, claro, miren qué fácil y qué rápido. En esta sección de detalles adicionales pongo incorporando la competencia de pensamiento crítico, de metacognición, o las que fueran, ¿no? Es simplemente un ejemplo. Metacognición, utilizando los tres principios del DUA, porque ahí también tenemos, y eso sería quizás para otro webinar, conversar de cuáles son los principios del DUA, ver cuáles son los que aplican dependiendo de la necesidad de nuestros estudiantes. En el caso que necesitemos las tres, sería tan sencillo como colocar los tres principios del DUA para tener una actividad
bastante completa, y ahí Padlet nos va a dar una posibilidad que nosotros tendremos que atender, ¿no? Quiero como reivindicar y seguir repitiendo esta idea de no llevemos de manera directa al aula las actividades que nos dan sin tener un filtro crítico docente. Correcto. Dice la profe si podemos ayudar incorporando un ejemplo con las inserciones curriculares. Sí, claro. Mira, ahí le estoy dando. Ah, bueno, por ahí Carlos también agrega que también la metodología de las 5E se puede planificar con ayuda de IA. La IA es como mencionamos hoy, un copiloto que nos potencia, que nos acompaña, que va a mejorar todo lo que ya hacemos. Es un próximo nivel. Si quisiéramos como categorizar a los docentes y a su ejercicio, podríamos ver que el docente que no utiliza inteligencia artificial, y quizás podría ir más atrás, y que no utiliza tecnología, está quedando en un estadio, pero el docente que utiliza inteligencia artificial va a estar en un estadio superior. Fíjense que acá, de hecho, me voy a centrar en una de las partes, pues no tenemos tampoco mucho tiempo. Fíjense que le voy a poner en modo presentación para que lo puedan ver mejor. Acá me centré en la historia de los 444 escalones de Guayaquil, que puedo darme el gusto de decir que subí los 444 cuando estuve de visita en la UBE. Bien. Y fíjense que en los objetivos de aprendizaje, bueno, acá me está dando el objetivo vinculado a eso, y acá me está dando una explicación de cómo yo, docente, que quizás también me estoy acercando a lo que es el DUA y todavía no lo tengo muy claro, lo estoy aprendiendo, me da acá una explicación clara, concreta, concisa de cómo se puede aplicar y cuál es la conexión en esta actividad. Y después siguen los otros ítems, ¿verdad? Pero ahí podemos ver que aparece presente con mucha claridad. Correcto. Y también, justamente también lo de las 5 ¿no? ¿Verdad? Que también habla del profe Carlos Luis Unamuno, que bueno, es una metodología que también está de la educación cívica, la educación socioemocional, la educación financiera, la educación para la seguridad y la movilidad, la educación para el desarrollo sostenible. Eso también podría ir en el prompt, la IA también lo podría incorporar. Para no abusar de ti, Domingo, ¿puedes hacer un prompt con esto? Sí, claro. Podríamos quizás la pregunta del profe, vamos ¿no? a ir para acá, ya que vamos a nos poner ha ayudado crear con su interrogante. un plan, vamos a poner acá historia de Guayaquil, mantuvimos, acá vamos a mantener lo de la historia, y acá vamos a agregar la planificación, o quizás la lesión para utilizar el mismo idioma. La lesión debe implementar la metodología de las 5E. Correcto. De manera explícita. Y acá pasa lo siguiente y tiene que ver con el diálogo. Yo ahora le voy a poner las 5E para hacer el experimento con ustedes, porque esto sucede de manera habitual. Quizás, si yo quisiera ser más claro, tendría que aclarar qué son las 5E para que Padlet interprete exactamente lo que yo quiero que haga. Pero de vuelta, es una versión demo la que estamos haciendo en este momento para que ustedes también puedan visualizar. Pero lo interesante de esto es que nosotros podemos pedirle lo que nosotros deseamos, lo otro es revisar que esté bien lo que nos devuelve. Pero de vuelta, ahí pensamiento crítico docente, atención de lo que le pedimos, vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Bueno, acá, fíjense qué interesante. Acá me dice conexión con el tema de los objetivos, el estándar educativo me agregó, y dice los estudiantes desarrollarán habilidad histórico comprendiendo. Bueno, acá, enganchar explorando la curiosidad. Correcto. Explicar aprendiendo la historia, elaborar. Bueno, ahí puso la 5E que interpretó Padlet, así que podemos ver que tiene una interpretación bastante exitosa, pero nuevamente, si nosotros hacemos referencia a otro formato, otro tipo de metodología, podemos escribirle todos los pasos e incluso, sugerencia a modo personal, es vayan guardando los prompts que son efectivos. Yo la primera vez que trabajo con una inteligencia artificial de determinada temática, voy como generando 5 o 6 respuestas a lo que él me devuelve hasta que llego a lo que yo quiero, y en función de todas las veces que le pedí algo, todas las instrucciones, me genero un prompt que es más efectivo. Entonces, cuando lo vuelvo a necesitar o que quizás se lo quiero compartir a mi colega Manuel, porque Manuel va a hacer lo mismo que estoy haciendo yo, no le comparto y le digo, búscalo en Padlet. Le comparto directamente el prompt
ya pronto, y Manuel lo que hace es editar las distintas cuestiones que tengan que ver con sus estudiantes y ya corre de manera excelente. Eso nuevamente tiene que ver con ingeniería de prompts y es una de las áreas que tenemos que empezar a desarrollar, que también se trabaja en la maestría. Es correcto. Es correcto. Y dicho sea de paso para todos, justamente esto y muchísimas cosas más vemos a profundidad en la maestría de inteligencia artificial aplicada a la educación, para la educación realmente, que es un programa bastante disruptivo que estamos nosotros divulgando y es en pro de la comunidad docente, ¿no verdad? Es un programa original de la Universidad Bolivariana del Ecuador, un programa que tiene, ya empezó, ya tiene sus grupos de inicio y estamos tratando de divulgar el uso de la inteligencia artificial en la educación. Perfecto, Domingo. La verdad es que ha sido espectacular y el público se ha enganchado bastante con las herramientas que nos has podido compartir. Vamos a volver un poco a la presentación. Ney, tú querías hacer una demostración de Copilot para el tema de herramientas, pero justamente para la educación en el tema de codificación, ¿no verdad? ¿Podemos hacer algo breve? Déjame ver cómo comparto la pantalla. Bueno, pueden ver mi pantalla, No se te ¿no? escucha, Ney. Una de las cosas que hay que tener en cuenta con el uso de la IA, ¿no? Que es como un copiloto, ¿verdad? Y no solo el prompt, no es solo saber hacer prompt, ¿ya? Sino que muchas de estas herramientas requieren de una cosa que se llama el contexto, ¿ya? Uno puede escribir muchos prompts, ¿verdad? Pero dentro de los prompts, lo que más importa es el contexto, porque tú le puedes decir, hazme una figura de un gato, digamos, pero no le especificas en qué contexto quieres al gato o las cosas que quieres del gato, que es lo que estaba poniendo Domingo, ¿verdad? Domingo le estaba dando más contexto todavía a la IA para que entienda, no solo el hecho del prompt, sino que, ¿sabes qué? Diséñame con la metodología 5E, pero quizás darle un poco más de contexto. Quiero que me diseñes con la metodología 5E, que tiene que ver con esto de aquí, con esto de acá, para que me des una lección de ese tipo, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, yo aquí estoy utilizando Copilot, y una cosa importante es lo que dice aquí, ¿no? Que también eso hay que tener en cuenta, ¿no? Copilot está powered by AI, ¿no? Así que los errores son posibles, lo que decía Domingo, ¿no? O sea, no es que todo lo que diga la IA va a ser verdad absoluta. Está en nosotros como los profesores, como docentes, ¿verdad? Revisar con nuestro criterio lógico si la respuesta que nos está dando es correcta o no para lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo aquí puedo Esto hacerle podría preguntas, servir, ¿verdad? por ejemplo, para un profesor de Eh, computación o de programación, ¿no verdad? Así es. Digamos que aquí yo tengo un proyecto, ¿verdad? Yo aquí tengo un proyecto básico de React, ¿verdad? Una página web. Entonces yo puedo pedirle, ¿verdad? Que me explícame de qué se trata este proyecto. Ok, Copilot va a comenzar a buscar, ¿verdad? Y va a intentar tener información, ¿verdad? Copilot, ¿verdad? Hay una cosa muy importante también con las IAs, ¿verdad? Hay momentos ya en que tú le puedes dar ejemplos a las IAs, por ejemplo, en el caso de programación, ¿no? Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Tengo una función, digamos, una función para todos los que saben de programación, tengo una función, ¿verdad? Y esa función tiene errores. O sea, el que la programó anterior tiene errores, ¿verdad? Entonces yo le doy como contexto a esa función. Entonces la IA lo que hace es basarse en el contexto que le doy y por consiguiente me puede generar una función con más errores todavía. ¿Ya? Entonces, por eso es que estoy hablando de que el contexto en el tema de las IAs es importante, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí él trató de buscar las referencias, ¿verdad? Pero para mí hubiera sido más fácil abrirle quizás un archivo, ¿verdad? O abrirle un conjunto de archivos para que él me explique de mejor manera de qué se trata el proyecto, ¿no? En el caso de estas IAs como tal, para el tema de programación, enseñar, ¿verdad? Uno también tiene dos tipos de modos, ¿no? El modo en que yo le pregunto sobre algo del proyecto y el modo que también hablaba Domingo, ¿verdad? Que sea más, no como que, ¿sabes qué? Hazme esto y dame una respuesta, sino que la IA interactúa contigo, ¿ya? Que es lo que se llama el modo agente. ¿Ya? Yo, por ejemplo, aquí le puedo decir, créame una página
de login. ¿Pasó algo con el internet? El de él, pero acá Domingo no se me muestra. Ok, algo pasó con Ney, no sé qué ocurrió ahí, se te salió Ney la pantalla. Permíteme avanzar mientras tanto para no desengancharnos con el auditorio y presentar brevemente. Directamente yo quería presentarles una herramienta también que tiene mucho que ver con la educación. Voy a traducir esta página y esta página se llama Curipod. Es algo muy educativo para poder salirnos un poco del tecnicismo y volver un poco más a la pedagogía, ¿no verdad? Volver a trabajar el tema hasta que Ney se restablezca. Y esta herramienta en realidad tiene un comportamiento bastante interesante porque yo puedo construir en un momento o en un instante un proceso completo educativo. Digamos, por ejemplo, que yo vengo aquí a la carpeta Mis Lecciones, yo he generado algunas y dentro de ellas yo puedo obtener una lección y aquí obtener una lección con inteligencia artificial, también tengo la opción de obtener una lección desde cero o también generar una carpeta para poner un conjunto de lecciones. Yo podría organizar todos mis proyectos educativos. Vamos a poner a obtener una lección. Cuando yo pongo obtener una lección, en realidad yo puedo generar un conjunto de opciones. Por ejemplo, curificar mis diapositivas, que es decir, ponerle magia a las diapositivas que ya tengo para poderlas generar de una forma mucho más educativa, más pedagógica, teniendo complementos mucho más interactivos, inclusive interactivos con entornos a través de audios y videos o votaciones, generar la lección, que es la que vamos a ver, o preparar para una prueba. Vamos a generar una lección. Por ejemplo, digamos que yo trabajo una lección, digamos que voy a poner otro tema. Voy a poner a enseñar algo nuevo. ¿Qué estás enseñando? Vamos a poner que esta es nuestra primera clase de lo que vamos a trabajar. Y dice que le ponga un prompt lo más detallado posible. Le voy a decir el mismo ejercicio que Domingo trabajó, historia de Guayaquil, considera Dúa. Y entonces, aunque no es la misma herramienta ni tiene el mismo enfoque, en este prompt muy resumido, que realmente carece de muchos detalles y que hay que ser muy conscientes de que tiene mucho alcance que definirse, sobre todo en el tema de las necesidades específicas a las cuales se está dirigiendo, él va a comenzar a preguntarme de qué grado voy a trabajar, si voy a trabajar en kinder, primer grado, segundo grado, quinto, séptimo, décimo o un 12º grado o más, que ya estamos hablando ya a partir de de la universidad. Vamos a ponerlo que yo lo estoy trabajando para un 6º grado, digamos que es así, en el idioma español, y voy a ponerle obtener lección. Pese a eso, aquí yo puedo poner si se alinea con los estándares. Yo puedo elegir un nivel, ¿no es verdad? Algún estándar específico, podría poner el grado y podría poner alguna otra consideración especial. Recuerden que también en algún punto las herramientas de IA van a tener una limitación de la versión que tenemos nosotros disponible al alcance de manera democrática, como decía Domingo, la democratización de la IA en la educación, y otras que sí vamos a tener un plan de tarifación. Bueno, cuando le damos generar lección, él comienza en cuestión de minutos a trabajar un proceso bastante interesante que yo lo puedo emular como docente antes de ponerlo en implementación. Me ayuda muchísimo para poder entender cuáles van a ser las interacciones con los estudiantes, cuáles van a ser los distintos desafíos que van a trabajarse durante la clase y cómo yo puedo interactuar con ellos. Dicho sea de paso, esta clase o esta herramienta me ayuda sobre todo en entornos virtuales de aprendizaje, porque la interacción se da a través de el cliente, ¿no verdad? Es decir, a partir de una computadora con quien él trata de tener un poco de
de intercambio o de debate. Entonces esperamos un segundo mientras nos genera la lección, veamos. Mientras nos resuelve la IA, podemos ver la pregunta del profe Jorge Yandún. Dice, una consulta, ¿hay maestría y doctorado en IA? Sí, correcto, maestría en IA y luego también tenemos una maestría en IA para la educación, ¿no verdad? Luego ambas ofertas las maneja la Universidad Bolivariana. La maestría que trabaja todos estos conceptos pedagógicos y las inteligencias artificiales aplicadas a la educación es justamente la maestría en inteligencia artificial para la educación, que es la que estamos tratando de divulgar de una forma muy práctica a través del webinar, profe. Bien, entonces cuando yo llego, tengo la posibilidad de ver un conjunto de láminas que me ha generado la herramienta. Y si me doy cuenta, en la primera lámina tengo una diapositiva de presentación, en la segunda también, pero en la tercera ya comienza a haber una pregunta, es decir, que ya él comienza a ponerme herramientas de interacción o de clase invertida inclusive en el escenario. Y luego sigue con diapositivas y luego pone actividades un poco más divertidas, porque esta clase está diseñada para niños de sexto grado, si tal como lo configuramos. Seguimos revisando, ¿no verdad? Y él nos dicen, dibuja un evento histórico importante de la ciudad, las diapositivas, vamos a verificar hechos, seguimos viendo contenido y luego viene una pregunta, ¿no verdad? Describe cómo un mito sobre Guayaquil podría afectar la percepción sobre su historia. Entonces comienza a haber un intercambio de ideas. No solamente esto, ¿no verdad? Sino que también, permítanme, sino que también yo podría hacer una simulación. Permítanme y hago la herramienta de simulación. Veamos. Exacto. Entonces, por ejemplo, en esta pantalla yo tengo la pantalla del profesor que él va a proceder a compartir el enlace y el pin para que sus estudiantes se unan. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar el pin que aparece en pantalla, 998330. Permítanme para que vean. La pantalla donde estoy poniendo el pin es lo que le aparecería al estudiante, ¿no verdad? Me va a pedir que yo ingrese el nombre. A ver, 99, me faltó un 0. Me falta un 3, 8330, correcto. Entonces, bueno, y él me va a preguntar cuál es tu nombre. Le vamos a poner aquí tu nombre, your real name. Le ponemos Manuel, enviamos y yo aparezco. Todos los estudiantes van a aparecer aquí en el panel. El profesor, que es la pantalla del aula, la que se encuentra al lado derecho, va a iniciar el proceso. Esto de aquí puede tener o no puede tener un audio. Le voy a bajar un poquito. Vamos a iniciar y comienza, ¿no verdad? Esto es lo que el estudiante empieza a ver. Pero luego, conforme vamos avanzando y conforme vamos debatiendo y entregando el criterio que nos entrega esta herramienta de IA, el profesor que validó este contenido y que generó aportes y que enriqueció la presentación, ¿no verdad? Cambió el orden, etcétera, llega y automáticamente esta herramienta de IA comienza a hacer un intercambio. Porque, por ejemplo, yo empiezo una actividad. ¿Cómo crees que esto impactó? Dice, Guayaquil fue una vez centro clave para la construcción de barcos en el siglo XVII. ¿Cómo crees que esto impactó en su desarrollo actual? El profesor inicia la actividad y en el panel del estudiante comienza el desafío, ¿no es verdad? Y le sale un textbox, una caja de texto para poder empezar a trabajar. Entonces podemos mencionar, ¿no es verdad? Importantísimo, esto promovió el comercio, que es la actividad principal de la ciudad. Guayaquil, capital comercial del Ecuador, que es uno de los nombres con los que se conocen, ¿no verdad? Entonces, todos los estudiantes generan su contenido de acuerdo a lo que la clase va dando, ¿no verdad? Envían su respuesta y luego yo puedo terminar la actividad, porque la actividad la puedo programar para más o menos tiempo o para cortarla en el momento en el que ya, dependiendo de la velocidad de aprendizaje y de interacción con los estudiantes, ¿no verdad? Y cuando esta termina, entonces comienza
una ronda de votaciones, que también estas actividades pueden ser ajustadas sobre demanda. Entonces, el panel o los distintos estudiantes o participantes votan por una u otra respuesta para poder tener un poco de intercambio, ¿no verdad? Las respuestas en este caso se muestran anónimas, son configurables para que puedan aparecer también los autores, y luego, por ejemplo, digamos que vota por esta, no hay más porque es un ejemplo que hemos trabajado, luego terminamos la votación y generamos los resultados de cuál fue, por ejemplo, la respuesta más acertada. Entonces aquí podemos ver, importantísimo, esto promovió el comercio, que es la actividad principal de la ciudad, Guayaquil, capital comercial del Ecuador, etc. No tenemos nada en el 1 y el 2. Esto de aquí es como que una herramienta, y seguimos con la presentación, y seguimos con más contenido, y seguimos con más actividades que podemos seguirlas, generarlas o saltarlas. Es decir, que tenemos, como decía Domingo, en un instante, que es lo que me toma generar un prompt, acomodar un texto, ajustar tareas, una clase bastante elaborada, muy interactiva, con una herramienta que también puede incorporar inteligencia artificial, como fue la que acabamos de utilizar en este momento. Y podemos seguir llevándolo, ¿no verdad? Tener un poco más incluso, porque al final yo puedo cerrar con un reporte, ¿no verdad? Al final yo ya puedo terminar con un reporte final de la clase para poder tener este archivo y llevármelo a mi plataforma de Moodle, en el caso de que yo tenga ese contenido, ¿no verdad? Ese sitio, esa aula virtual. Una herramienta bastante potente, muy importante, que también para poder responder bastante de las inquietudes de todos los profes que nos han podido comentar, sí tiene la posibilidad de adaptar distintos escenarios, como por ejemplo las capacidades especiales, las necesidades especiales educativas, también el tema del diseño universal de aprendizaje y todas las nuevas metodologías y todos los nuevos contextos educativos. Probablemente esta versión de hecho ha venido evolucionando y ahora hay una versión mucho más madura que sí que está mucho más interesante. Una herramienta bastante buena, bastante madura y que está tratando de consolidarse un poco más, pero que sobre todo es una herramienta que está enfocada 100% a la educación, 100% a los ambientes pedagógicos. No sé qué les pareció. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen comentarios? Bien, acá tengo... veamos. Perfecto. Domingo, ¿algún comentario? Todos anonadados y están todos ya probando la herramienta. Creo que ahí lo maravilloso es no quedarnos exactamente con una herramienta, sino ver la diversidad que hay y ir tomando lo mejor de cada herramienta, ¿no? Creo que esta interactividad que nos propone Curipop es maravillosa porque de vuelta motivamos a los estudiantes, ¿no? Correcto. Sí, en realidad Curipop ha tenido una evolución, ¿no verdad? En la presentación que ahora vamos a volver para ir también nosotros avanzando, Curipop en realidad está enfocada en la educación y fue inicialmente una herramienta que no, como tú bien dices, ¿no verdad? No tuvo su inicio con la inteligencia artificial, sino que se incorporó el módulo y ahí se ve claramente, ¿no verdad? ¿Quieres IA o quieres a partir de otras tecnologías que no necesariamente son IA? Para responder la pregunta de la profe que nos está haciendo, la profe, un segundo, la profe Yolanda nos está diciendo que quisiera conocer un poco de la maestría. Quisiera hablarles un poquito, ¿no verdad? Antes de cerrar nosotros, sobre la maestría en inteligencia artificial para la educación. En realidad es un programa de especialización en herramientas de inteligencia artificial para profesores y que no necesitan conocimientos de programación ni mayores conocimientos técnicos más que las competencias digitales docentes.
porque la idea es, me robo de nuevo la palabra de Ney y de Domingo, democratizar el uso de las tecnologías para poder tener un ambiente mucho más disruptivo en el aula, desde la planificación, desde la gestión, desde la operación y desde también inclusive la gestión educativa también, o sea, algo un poco más técnico, pero enfocado en docentes que no necesariamente saben de tecnología, es decir, que no vamos a ver programación, sino que vamos a descubrir e implementar e integrar herramientas de IA para poder trabajar todos los contextos educativos y pedagógicos. Esta maestría tiene una duración de 2 periodos, pero no son 2 años, es 1 año, 2 periodos, 6 meses cada periodo, incluida la titulación. Y lo más importante es con la oferta más competitiva de la UV, porque tenemos un precio sumamente competitivo, ¿no es verdad? Me atrevo a dar el precio, está publicado en los medios oficiales, el precio de la maestría es de $1.900. Nosotros estamos completando nuestro nuevo grupo para iniciar clases en los próximos meses. Así es que hacemos una invitación muy cordial, muy calurosa, muy profesional a todos los que estén interesados en participar en el programa de Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación de la UV. Estudia en la UV y súbete al tren del conocimiento. Por cuestiones de tiempo voy a leer las últimas preguntas del chat. Buena la información, gracias profe Yolanda, gracias profe Francisco, gracias Melisa, gracias Vanesita, gracias Diana Pérez, Sebastián, Andrea, a todos. La verdad es que ha sido una velada bastante enriquecedora. Quiero darle un agradecimiento especial a mis compañeros, a mi profesor Ney, porque realmente Ney fue mi profesor, a una persona que la quiero mucho y que la verdad es que toda la vida lo he conocido. Y agradecer mucho a Domingo por habernos acompañado, habernos maravillado con esta participación espectacular. Y una lástima, me parte el corazón que Ney no haya podido terminar esta demostración de programación. Sí era un poco más técnica, pero teníamos que arrancar o arranchar la parte pedagógica, que era el objetivo. Lástima que se le cayó el internet. Y luego a todos los participantes de este webinar les agradecemos de todo corazón y esperen el siguiente webinar, que ya vamos a trabajarlo junto con nuestro equipo, por ahí nos volverán a ver, porque realmente tenemos mucho que compartir, un espacio bastante interesante, y la verdad es que hemos tenido participantes de lujo, todos y cada uno de ustedes han sido un placer en realidad de poderlos tener aquí. Domingo, palabras para cerrar. Metan a que puedan animarse a participar de este programa de maestría, que como bien mencionaba Manuel, es un programa accesible donde todos van a encontrar su espacio y donde todos van a poder mejorar sus prácticas educativas con inteligencia artificial para mejorar los aprendizajes de cada uno y cada una de los estudiantes. Correcto, muchas gracias Domingo. Ney, nene, tus palabras, nene. Bueno, recordar que como también decía Domingo, ¿verdad? Hay cosas, ¿verdad? Y experiencias que tiene el ser humano como tal, que no pueden ser cambiadas por una IA, ¿no? La IA es un copiloto con el cual ustedes van a tener una herramienta poderosa, como enseñó Domingo, para crear, ¿verdad? Lecciones, para crear recursos, ¿verdad? Que los van a ayudar a dar mejor sus clases, ¿ok? Pero también es verdad que toda esa información tiene que ser revisada y para eso se necesita tener un conocimiento de la materia que se está impartiendo. No cualquier persona igual puede utilizar la IA. No es solo utilizar la IA en cualquier aspecto, ¿verdad? Porque si no, quedaría ya deprecado o desactualizado el hecho de que alguien estudie una carrera en medicina, eh, ingeniería, etcétera, etcétera, ¿verdad? La IA todavía no está en ese punto como tal. Entonces la IA todavía necesita un poco es como un bebé que va aprendiendo, ¿verdad? Entonces necesita un poco de apoyo de la persona que tiene conocimientos como tal, ¿no? Entonces, siempre tener eso en la mente, ¿verdad? No es que nos va a reemplazar, debería de ser una ayuda como tal
para que podamos hacer mejor nuestro trabajo y podamos llegar a mucha más gente en el hecho de la comprensión de las cosas. No solo que pasen por un aula sin aprender realmente lo que se quiere dictar en la materia, ¿no? Exacto, claro. En realidad hay que tenerlo y hay que revisarlo y siempre estar presente con los conceptos éticos, exactamente. Bueno, de mi parte les agradezco muchísimo a todos, muy amables por habernos acompañado en este webinar. Espero que si tienen información, si necesitan información de la maestría, por favor pueden acceder a las redes sociales de la UB para poder contactarse, y con que ustedes pongan un mensaje, un asesor académico se pondrá en contacto inmediatamente con ustedes para poderles brindar la información que necesiten. Recuerden, Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación, súbete a el tren del conocimiento. Un abrazo, duerman con Diosito, cuídense todos, pasen muy bien y hasta la próxima. Gracias por todo, ¿ah? Un abrazo. Si eres docente, profesional de la educación o perteneces al área educativa, esta maestría es para ti. Te presento la Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación, un programa diseñado especialmente para educadores como tú. Esta maestría es única, diseñada para docentes y gestores educativos sin necesidad de conocimientos avanzados en tecnología. Contarás con expertos nacionales e internacionales, con enfoques educativos innovadores y visión globalizada. Aprenderás en experiencias prácticas que podrás implementar de inmediato, con una duración de 12 meses, incluida la titulación en modalidad 100% en línea. Y lo mejor de todo, la oferta más competitiva del mercado, tal como la UB siempre lo hace. Este es el momento de dar el paso en tu carrera. Si quieres liderar la transformación digital en la educación, esta maestría es para ti. Soy Manuel Reyes, coordinador de la Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación. Estudia en la UB, la universidad para ti, para mí, para todos. Si eres docente, profesional de la educación o perteneces al área educativa, esta maestría es para ti. Te presento la Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación, un programa diseñado especialmente para educadores como tú. Esta maestría es única, diseñada para docentes y gestores educativos sin necesidad de conocimientos avanzados en tecnología. Contarás con expertos nacionales e internacionales, con enfoques educativos innovadores y visión globalizada. Aprenderás en experiencias prácticas que podrás implementar de inmediato, con una duración de 12 meses, incluida la titulación en modalidad 100% en línea. Y lo mejor de todo, la oferta más competitiva del mercado, tal como la UB siempre lo hace. Este es el momento de dar el paso en tu carrera. Si quieres liderar la transformación digital en la educación, esta maestría es para ti. Soy Manuel Reyes, coordinador de la Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación. Estudia en la UB, la universidad para ti, para mí, para todos. Si eres docente, profesional de la educación,